En este video te voy a resumir todo lo que debes saber antes de empezar a aprender coreano. Además, estoy teniendo en cuenta que si llegaste a este video es muy probable que sea por dos razones. La primera es que ya me conoces, eres seguidor del canal y estás aquí un poco para seguir aprendiendo sobre la cultura de Corea, que es de lo que va este canal. Pero también es probable que hayas llegado aquí y nunca en tu vida me hayas visto, sino que estás buscando recursos gratuitos para empezar a aprender el idioma coreano. Y si ese es el caso, en este video te voy a dar ciertos tips a modo de advertencia, porque si quieres aprender coreano y hablas español, una de las primeras cosas que tienes que saber es que debes aprender a cambiar la forma en la que estructuras tu pensamiento antes de hablar. No te preocupes, tampoco es nada del otro mundo, es una cuestión de costumbre, no eres el primero que pasa por esto, sino que es importante que si quieres lograr una meta, tengas claro cuál es la ruta a seguir. Y para empezar, quiero que separemos ya dos conceptos. Una cosa es Hangugo y otra cosa es Hangul. El Hangugo es el idioma coreano, es a lo que nos referimos cuando decimos hablar en coreano. El Hangul es el alfabeto coreano, son las letras con las que se escribe el idioma. Corea es uno de los pocos países que tiene su propio alfabeto, creado por allá en el siglo XV por el rey Sejong, con el objetivo de solventar el problema de analfabetismo en su reino. Te pongo un poco en contexto. Antes en Corea se utilizaba el chino para escribir. El problema es que el chino es un idioma bastante complejo y hace mucho tiempo poder estudiar escritura china era un lujo nada más de los aristócratas o de la realeza, gente que tenía el suficiente tiempo y dinero para estudiar. Por lo que si eras pobre, pues muy probablemente eras un analfabeta. Saber leer era una cosa de ricos y por esa razón se decidió crear el alfabeto Hangul como un alfabeto que fuera bastante sencillo de poder enseñar a la población, con el objetivo de que pudiesen empezar a escribir y ya no fueran analfabetas. Y saber que este alfabeto se creó con ese enfoque es muy importante porque te permite entender que el alfabeto es muy sencillo de aprender. En serio. Es muy sencillo. El Hangul consta de 14 consonantes y 14 vocales. Y de hecho, lo de las 14 vocales tiene truco, porque tú ya conoces 5 vocales, ¿verdad? Las otras vocales adicionales no son más que estas vocales que ya tú conoces, pero pronunciadas de una manera diferente. Y otras vocales no son más que combinaciones de las vocales que ya conoces, como por ejemplo puede ser ia, ie, io, iu. En términos de consonantes son menos que las que tiene nuestro alfabeto, por lo que simplemente es una cuestión de ponerle cariño y en serio. Si eres súper aplicado, en un día ya aprendes a leer coreano, y si no tienes tanto tiempo y te gusta tomarte las cosas con calma, en unos 7 días ya dominas prácticamente la totalidad de las letras. También es importante que sepas que no hace falta para leer coreano que te aprendas los nombres de las letras. Muchas veces se pierde tiempo en esto. No es que no sea útil, por supuesto, si te sabes el nombre de las letras, si alguien te deletrea una letra, sabes a qué se está refiriendo, pero para leer Hangul no es necesario que te sepas los nombres, simplemente que sepas cómo se pronuncia cada letra. En este sentido, lo genial del Hangul es que es mucho más sencillo que otros idiomas asiáticos, como puede ser el japonés, y no te digo yo el chino, que es bastante complicado de escribir. Sabiendo esto, si hablamos de fonología, el coreano y el español comparten una similitud, y es que se suele respetar la forma en la que se pronuncia con la que se escribe. No es como en el inglés. Normalmente lo que estás escuchando es lo que estás escribiendo. Pero igual tienes que tener un poco de cuidado, porque aún así hay ciertas normas y ciertas palabras que sí se escriben de una manera, pero cuando las escuchas se escuchan diferente. Y para muestra de esto está el nombre de mi canal. Hola, buenas tardes, Nitanimnida, y hoy vamos a aprender que este canal realmente no se escribe Nitanimnida, se escribe Nitanipnida con B. Se me había olvidado hacer la intro. También tienes que tener cuidado con las diferentes pronunciaciones, por ejemplo, estas consonantes que son aspiradas y no aspiradas. No es lo mismo K
ka y ka. Y de aquí deriva mi primera advertencia si quieres aprender coreano, y es que obligatoriamente debes aprender primero Hangul. Hay quienes intentan estudiar el coreano romanizado, es decir, utilizando el alfabeto al cual nosotros estamos acostumbrados. El problema de esto es que la romanización, lejos de ayudar, muchas veces tiende a confundir, porque la manera en la que se romanizan algunas palabras no coinciden con la forma en la que debes pronunciarlas. Choson, por ejemplo, el reino antes de que se llamara Corea, se escribe Joseon, pero no se pronuncia Joseon, se pronuncia Choson. Y la única forma de que tú te des cuenta cuál es la verdadera pronunciación es leyendo directamente en Hangul cómo se escribe. Pero claro, si tú ves Joseon, pues lo normal es que si hablas español o inglés, pues no pronuncies como se debería de pronunciar correctamente en coreano. Esto se nota sobre todo en el video que hice sobre la historia de Corea, donde si notas, mientras voy avanzando en la historia, la pronunciación de Chosun va cambiando, y en ese video pronuncio Chosun de 4 o 5 formas distintas, justamente por esta razón. La romanización tiende bastante a confundir. En cambio, si lees todo en Hangul, pues tienes ya una parte del camino facilitada. Ahora vamos a hablar de las influencias, porque el coreano tiene una fuerte influencia del japonés, del chino y, sorpresa, del inglés. Y quiero empezar por esta última porque si ya tú sabes inglés, partes con una ventaja increíble frente a los que no saben inglés. No significa que si tú no sabes inglés no puedas aprender coreano, pero sí es cierto que una muy buena parte de todo el material que existe gratuito para poder aprender coreano, y no gratuito también, está en inglés, por lo que esto te facilita bastante el camino. Pero es que además la relación y el intercambio cultural que ha habido entre Corea y Estados Unidos ha permitido que algunas palabras en coreano suenen a las palabras en inglés. Palabras como copy viene de coffee, que viene a ser café, internet viene a ser internet, tomato es tomate, radio es radio, chocolate es chocolate, chocolate. Ice cream, creo que se dice ice cream, que viene a ser helado. Se parecen mucho, si prestas atención, a las palabras en inglés. Pero si hablas chino o japonés, pues muchísimo mejor, porque hay palabras que directamente vienen de estos idiomas y ya sabes cómo cambiar el switch y pensar en un orden distinto al idioma que estamos hablando nosotros, el español. Y es que el coreano es un idioma SOV, S-O-V, sujeto, objeto y verbo, mientras que el español es un idioma S-V-O, sujeto, verbo, objeto. En español, tú primero piensas el sujeto, luego la acción y por último el objeto. Yo tomo café. En coreano, sin embargo, piensas primero el sujeto, luego todo lo que viene antes de la acción, es decir, el objeto, y por último el verbo. Yo, café, tomo. En español, primero dices la acción y luego vas construyendo toda la escena. En cambio, en coreano, construyes la escena y es justo al final en que dices la acción. Los verbos siempre van al final. No te asustes, esta es una cuestión de costumbre. Es como cuando aprendes inglés y te enteras de que no puedes decir el carro azul, sino el azul carro. Dices blue car. Y aquí voy con mi siguiente advertencia, y es que por más que te sientas que necesitas ir rápido, tómate tu tiempo para aprender la teoría y la gramática. Aprender coreano no es tan intuitivo como el inglés. El inglés comparte una cierta estructura similar al español y por eso hay algunos autodidactas que pueden no tener un orden, todo como muy desordenado y aún así ir aprendiendo el idioma. Sin embargo, en coreano, si no tienes una buena base teórica y entiendes su gramática, pues vas a estar bastante perdido porque la manera en la que se estructuran las cosas es diferente. Y esto lo sé, puede ser aburrido, puede ser abrumador porque es bastante información, pero vale la pena, en serio. Te va a ahorrar mucho tiempo después. Si no respetas este orden,
te puedes tardar más. Y la razón es súper sencilla. Si ya tú conoces la estructura del idioma, cuando vayas a estudiarlo, ya puedes identificar ciertos patrones, ya vas a ver cómo las oraciones tienen cierta lógica. Y esto es crucial porque el coreano, a diferencia del español, es un idioma aglutinante. En el coreano las oraciones cambian su significado mediante sufijos que se le agregan a las palabras. Y esto es muy diferente a lo que hacemos en español. Una palabra como saram te la puedes conseguir con saramhe, o con saramheyo, o con saranimnida, o con saranimnika, o saramhada. En fin, estos son uno de los ejemplos que se me ocurren. No es tampoco que yo hable coreano. Ahora, lo que te voy a decir a continuación sé que te va a resultar bastante útil. Y es, ¿qué debo aprender? ¿Por dónde debo empezar? ¿Qué orden debo seguir? Y para esto la verdad es que no hay una ciencia exacta, pero lo que sí es importante es que primero aprendas el Hangul. Además, es bastante sencillo. Suele ser tan sencillo que la gente se motiva bastante cuando aprende Hangul porque piensa que luego el idioma es tan sencillo como aprender el alfabeto. Lo cierto es que no, pero por lo menos ya tienes por dónde empezar. Luego, aquí es importante saber algo. Si tienes un curso, si elegiste un libro, si elegiste un canal de YouTube, una lista de reproducción, etc., cíñete al orden que te están proponiendo en ese curso, en ese libro. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un orden distinto para enseñar. Y si empiezas a tomar de un lado y de otro sin cierta lógica, te puedes terminar confundiendo un montón. Lo importante es que tengas un orden establecido. Y si no lo tienes y todavía te sientes absolutamente perdido, quiero que busques exactamente esto que te voy a decir. Programa Topic 1 coreano. Tal cual como lo escuchas. El Topic 1 es el examen oficial de coreano básico. Es el que te va a decir cuáles son las cosas que los coreanos consideran que tienes que saber para que ellos te validen que ya sabes hablar coreano básico. ¿Qué mejor que esto? Ya tienes un programa establecido que te dice esto, esto, esto y esto. Ahí está lo que tienes que estudiar. Ahí está por dónde tienes que empezar. Además, esto está tan bien organizado que hay hasta un listado de palabras para Topic 1, por lo que ya tienes hasta las primeras 5000 palabras que tendrías que aprender. Y por último, es importante que no olvides que el coreano es más que un idioma. Para los coreanos, su idioma es una cuestión de identidad nacional. Recordemos que cuando fueron, por ejemplo, invadidos por Japón, no hace más de 100 años, ellos habían tenido prohibido aprender el coreano, utilizar el coreano. Para ellos el coreano es una cuestión de la preservación de su cultura. Y esto no lo digo con intenciones de alabar el idioma coreano, ni mucho menos, sino para utilizarlo como referencia para nosotros, para nuestro propio idioma también. Nosotros somos iberófonos, hablamos español y deberíamos sentirnos tan orgullosos de nuestro idioma como ellos. Así que éxitos en tu aprendizaje.